Hoy tengo el agrado de presentar el último libro de la gran poeta, escritora y ensayista riojana Gladys Liliana Vilar, Crónicas Riojana, Antología de mi Tierra. 30 títulos integran este libro que lleva de Carlos Páez Vilaró, de Uruguay, y del arquitecto y artista plástico Germán Avilar, ilustraciones bellísimas. A continuación, de los 30 títulos, escogí los siguientes. Caminito, crónica de un amor prohibido. La historia del tango Caminito, mundialmente famoso, nació en un pequeño pueblo de La Rioja llamado Olta, pintoresca localidad de Los Llanos, situada a 170 kilómetros de la capital provincial con más de 7.000 habitantes, aunque solo contaba con unos 500 pobladores cuando el joven poeta Gabino Coria Peñalosa, nacido en Mendoza en 1881, se deslumbró con una señorita de buena familia del lugar. Allí se gesta el diario de una pasión que inspiraría el mítico poema y más tarde famoso tango musicalizado por Juan de Dios Filiberto. Los llanos de La Rioja se caracteriza por ser una región árida y pobre, pero Olta difiere de otros pueblos de la zona porque está en un valle rodeado de montañas bajas con cierta vegetación y además recibe el agua pura que baja de las quebradas. Sus primaveras son un júbilo de aroma y colores provenientes de plantas nativas que exaltan sus virtudes. En Olta nació la madre de Gabino, doña María Natividad del Señor Peñalosa, descendiente del caudillo federal Ángel Vicente Peñalosa, Chacho, general de las montoneras federales, cuya cabeza fuera enclavada en la plaza de Olta sobre una pica luego de ser decapitado en 1863 por los coroneles de Bartolomé Mitre. Su padre, Eusebio Coria, era mendocino. Corría el año 1902. La joven se llamaba María. El poeta Gabino Coria Peñalosa. Para que sus destinos se cruzaran, la naturaleza se involucró. Gabino viajaba desde Chilecito hacia San Luis cuando una gran crecida del río lo dejó varado en Olta por varios días. Alojado por sus familiares, recibe la invitación para una tertulia en casa de las Niñas Córdoba, una distinguida familia del lugar. Allí había un piano de cola, un Steinway and Sons, el primero de la provincia que llegó desde Chile a tomo de la Pula. El poeta, sensibilizado ante el majestuoso instrumento, le pidió a la anfitriona que tocara algo. Le respondieron que la pianista estaba de luto y no podía ejecutar el instrumento. En aquellas épocas el luto era riguroso. Ante su insistencia mandaron a llamar a una discípula y vino María, maestra, profesora de música y también integrante de una familia destacada. Una bella joven de 18 años que desplegó su arte en el blanco teclado del Steinway. El encantamiento mutuo fue inevitable y desencadenó en pasión. Transcurrieron unos días y el caminito amigo fue testigo de aquel torre de furtivo amor. Ese caminito es el que transitaba Gabino para encontrarse clandestinamente con María y el que acunó su ardiente y frustrado romance a la vera de una acequia. Cuando el río volvió a su cauce, el muchacho siguió viaje y, por cierto, prometió volver para casarse con ella. Al cabo de ese tiempo regresó, pero María ya no estaba. Su familia se oponía rotundamente a esa relación porque la niña estaba prometida para un militar de Olta y había decidido mudarla a otro lugar. Dicen que llevaba un hijo en su vientre. Gabino la buscó sin pausa, preguntó a cada vecino, a cada lugareño, pero ante el escepticismo
nerviosismo de la gente por develar su paradero, abandonó Olta rumiando su tristeza. Desgarrado por la pena, su alma de poeta vuelca en el mítico poema toda su desdicha, legando a la humanidad más tarde, y sin imaginarlo, el tango Caminito, en humildes, sencillos e imperecederos versos, en el año 1903. El poema permaneció guardado durante 20 años en el baúl de sus recuerdos. El caminito de Coria Peñalosa era un sendero rural de 2 kilómetros que nacía en Olta y moría en el pueblo de Loma Blanca. Antes de descollar con su talento poético, Coria Peñalosa, que amaba la música, la poesía y el periodismo, había sido recaudador de impuestos en el sector vitivinícola de Cuyo. A los 15 años, movido por la inquietud de su alma bohemia, decide dejar su hogar para instalarse en Buenos Aires. Allí empezó a trabajar para diversas revistas, entre ellas El Mundo, Atlántida, Las Letras, Nativa, de la que fue cofundador, y en el diario La Nación. Publicó sus poesías en la famosa revista Caras y Caretas. 3 libros de poemas, Cantares, La canción de mis canciones y El profeta indio. Culto y sociable en sus años de bohemia, comparte en ese mundo artístico y tanguero a inicio de 1920 cafetines y tangos con Carlos Gardel, Quinquela Martín, Juan de Dios Filiberto, Francisco Canaro, José Razzano, Homero Mansi, Pascual de Rogatis, Luis Tecer y otros príncipes de la noche porteña. En 1927 partió a la provincia de La Rioja y se radicó en la ciudad de Chilecito. Fue Quinquela Martín quien en 1920 presentó a Gavino y Filiberto en plena calle Florida, haciendo posible el milagro poético musical 20 años después de ser escrito. El mismo se estrenó en 1926 en el concurso de canciones nativas del Corso Oficial de Buenos Aires. Primero lo interpretó Carlos Gardel sin éxito alguno y luego lo consagró Ignacio Corsini. Una callejuela del barrio de La Boca lleva el nombre de Caminito en homenaje al tango, actualmente preservado como patrimonio cultural. Gavino, Coria Peñalosa no aprobó el evento. En Olta y muy lejos de allí estaba el verdadero caminito que inspiró sus versos. Muchos creen que el poeta se refería al Sendero de la Boca. Fue Juan de Dios Filiberto el verdadero motivado en ese caminito. Solía transitarlo diariamente para ir al trabajo. Después de muchos años, de una intensa y agitada vida en la gran ciudad, Gavino decide retirarse a Chilecito junto a su esposa, ciudad que lo cautivó con esa magia perpetua con la que atrapa al artista que pisa su suelo. Allí vivió hasta los 95 años. Desde que se fue, nunca más volvió. Caminito, amigo, yo también me voy. A continuación, Vicente Almandos Almonacid, el cóndor riojano. Ingeniero, diplomático y aviador, nació en Aguinán, Chilecito. La Rioja en 1882 fue un héroe de la Primera Guerra Mundial al servicio de Francia. Su padre, Vicente Almandos Almonacid, ganadero y empresario minero en Famatina, fue gobernador de La Rioja entre 1877 y 1880. Su madre, Esmeralda Castro Barros, provenía, al igual que su marido, de una familia de tradición unitaria. Su abuelo paterno, el coronel Lino Almandos,
luchó contra los caudillos federales Chacho Peñalosa y Felipe Varela en el contexto de las guerras civiles argentinas. La empresa familiar progresó hasta que la crisis financiera de 1890 aniquiló la actividad minera llevándolos a la quiebra. Al año siguiente fallece su padre. Estos golpes motivaron el traslado de su madre con el hijo de 6 años a Buenos Aires en busca de mejores condiciones. Vicente cursa sus estudios en el Colegio Nacional y luego en la Escuela Naval Militar. Diplomado de Guardia Marina, ingresa a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Ingeniería. Al finalizar sus estudios militares y de ingeniería y motivado por el avance científico en su país en ocasión del centenario argentino y la Belle Époque, diseñó y abordó la construcción de un pequeño aeroplano que denominó aeromóvil. Ante la dificultad de llevar a cabo su proyecto en la Argentina, teniendo como objetivo convertirse en piloto y crecer como ingeniero, optó por mudarse a París en 1912, donde se había fundado la primera escuela de aviación del mundo. Allí tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones con Gustave Eiffel, responsable de la construcción de la torre homónima y de la estructura interna de la Estatua de la Libertad. Luego decide concurrir al aeródromo de Farma cerca de Versalles para diplomarse como piloto profesional. Sus comienzos fueron duros debido al desconocimiento del idioma. Los profesores franceses que debían impartirle la técnica de vuelo lo confundieron con un experto piloto sudamericano y lo mandaron a comandar un complejo monomotor que estaba listo para despegar. Los argumentos no fueron comprendidos por los franceses, incapaces de descifrar las gesticulaciones del riojano, quien, hasta esa instancia, solo había piloteado simples aparatos de su invento. De pronto se vio instalado frente al complejo tablero de comando del avión, logrando despegar gracias a su intuición. En el aire, mientras descifraba el ignoto instrumental de vuelo, el aparato provocaba arriesgadas maniobras. Los franceses, que observaban sorprendidos las veloces picadas de la aeronave, interpretaron que el piloto ofrecía una exhibición de acrobacia aérea. Al estallar la Primera Guerra Mundial, estimulado por su cariño a Francia y el deseo de aventura y curiosidad, decide alistarse como voluntario del ejército. Comienza una destacada y valiente tarea en defensa de Francia. Fue piloto de la Fuerza Aérea Francesa en la Legión Extranjera, donde se hizo merecedor de la honrosa medalla militar por su desempeño y luego por protagonizar la peligrosa misión de bombardear una fábrica de gases asfixiante en la frontera con Alemania. Al arrojar una bomba, su avión sufrió una estruendosa sacudida por el impacto explosivo. Logra dominarlo cuando descubre que una flota de aviones alemanes, 7 Aviatics, se lanza tras él después de derribarlo. Después de una temeraria persecución y ante las balas enemigas, Almonacid hace vuelos en espiral esquivando el ataque. Consigue atraerlos hacia campo enemigo, donde la artillería francesa acude en su ayuda. Cuando Almandos bajó de su avión, este estaba acribillado y el piloto intacto. Almandos Almonacid volvió a Argentina con el grado de capitán y la insignia de caballero de la Legión de Honor. Mereció además la Cruz de Guerra al realizar riesgosas tomas fotográficas por orden del Estado Mayor sobre ciertas posiciones alemanas. En esa operación fue alcanzado por obuses que le destrozaron una ala del avión, haciendo que el mismo chocara contra el suelo. El piloto resultó ileso. En 1920
fue el primero en cruzar en vuelo nocturno la cordillera de los Andes, desde Mendoza hasta Valparaíso. Con esta proeza se ganó el apelativo de El Cóndor Riojano. Ese mismo año contrae enlace con Lola Guiraldes, sobrina del autor de Don Segundo Sombra. Más tarde afronta la tarea pionera de fundar la compañía Aeroposta Argentina, precursora de aerolíneas argentinas, abarcando durante años la larga geografía de nuestro país. Fue creada el 5 de septiembre de 1927 como filial de la Compañía General Aeropostal Francesa. Prestó los primeros servicios aéreos nacionales en las rutas a Asunción del Paraguay, Santiago de Chile y sobre la región patagónica Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. En mayo de 1949 se fusionó con Alfa, Fama y Sonda, dando origen a Aerolíneas Argentinas. Como diplomático fue cónsul argentino de Boulogne-sur-Mer desde 1938 hasta 1945. En reconocimiento a sus logros, Francia le otorgó múltiples distinciones, entre otras, su nombre fue tallado en el Arco de Triunfo de París en una corta lista junto a grandes héroes franceses. En Argentina, el aeropuerto de La Rioja lleva su nombre en su honor. El riojano de dos mundos muere en Buenos Aires en 1953. A continuación, la leyenda del familiar, un engendro del diablo. A manera de epígrafe de Georges de Messier, un país sin leyendas se muere de frío, un pueblo sin mitos está muerto. Para el investigador Adolfo Colombres, lejos de ser una superstición, el mito es un relato verdadero anclado en la cultura. Es que el hombre, además de racional, es un animal simbólico. Al igual que el arte, el mito recorta un fragmento de la vida y apela a la máscara para iluminar lo oculto de las cosas, allí donde residen las claves de la realidad. Según la creencia popular, el familiar, embajador del demonio y guardián de los pactos que se celebran con él, es un ente diabólico que habita el inframundo, fetiche del infierno que se le ha concedido al patrón mediante un pacto diabólico por el cual se compromete a alimentarlo cada año con la vida de uno o varios de sus peones, según esta entelequia lo requiera. A cambio de este sacrificio, el dueño obtiene abundancia y prosperidad garantizada en sus negocios con la única condición de que mantenga satisfecho al familiar. Si por alguna razón el negocio cambiara de dueño y éste no lo sabía, inmediatamente cesaba la prosperidad. Esta criatura sobrenatural está descrita de varias formas según el lugar donde habita. Generalmente adquiere la forma de un perro de color oscuro que lleva una pesada cadena en el cuello, largas uñas capaz de desgarrar a un hombre de un solo zarpazo y mirada de fuego, o de una serpiente gruesa y corta con cabeza de gato y pelos en la espalda, y hasta de persona elegantemente vestida de negro. Otras con cuerpo de jabalí, a veces sin cabeza y gruesos pelos en el cuerpo. La más común es la figura del perro, que se destaca por su enorme tamaño y ferocidad, capaz de devorar al hombre que se le presente. Es invencible, no le afecta ningún arma de fuego ni arma blanca.
Una cuchillada no le hace daño, solo se detiene ante la presencia de una cruz. En La Rioja, este mito tiene su propia impronta. El familiar es un huésped mimado, habita un sótano dispuesto solo para él, cómodamente apoltronado en mullido sofá y provisto de agua y alimento. Cada vez que se percibe algún crecimiento abrupto en la marcha de una empresa, persona, familia o emprendimiento, de inmediato se conjetura con el acuerdo que puede haber hecho el propietario con el demonio a quien entrega su alma. Pacto sagrado que se cumplirá a ultranza. La leyenda originaria se funda en los ingenios azucareros de Tucumán, en la época de auge de la industria azucarera, en el oeste argentino, casi a inicios del siglo XX, y comprende a las provincias de Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy y La Rioja. La leyenda del familiar se empezó a afianzar entre los zafreros ante los eventos de enriquecimientos abruptos. Los empresarios se volvieron millonarios gracias a la fiebre del azúcar y se convirtieron en verdaderos potentados en virtud de la revolución fabril operada por las grandes maquinarias. La imaginación popular elucubró su propia historia, atribuyéndole a oscuros pactos entre el patrón y el supay tales sucesos. Este recibía a cambio de la riqueza asegurada la vida de algún peón. Si no cumplía por alguna extrema razón, debía entregarla a su propia alma. Pronto el mito se robusteció. Aterrado por las noches, los peones creían ver ojos de fuego rondando el cañaveral. El familiar se alimenta de la carne humana y del espíritu de su víctima. Se dice que vivía en las fábricas, oculto en las bolsas de azúcar o en las chimeneas de los ingenios. También habita en los sótanos de las casas. Dicen que por las noches, en épocas de cosecha, el patrón lo liberaba para que vaya en busca de su propia víctima, o bien le señalaba el peón que le causaba problemas entregándoselo. Había una manera de saber cuando el engendro andaba en las inmediaciones, y era el fuerte olor a azufre y carne podrida que despedía, además del ruido al arrastrar las cadenas. Se sospechaba que el patrón o el capataz solía meter miedo entre los peones, sembrando terror con el familiar cada vez que hablaban de hacer huelgas, seguido de alguna desaparición misteriosa de alguno de ellos. Según estudiosos, la leyenda comienza en el ingenio Santa Ana de Tucumán, cuyo propietario era Clodomiro Hilleret, un francés que llegó a fines del siglo XIX y quien logró hacer una rápida fortuna beneficiado por los créditos blandos del momento. Gracias a ellos pudo comprar maquinarias con las que armó el colosal ingenio. La imaginería popular pronto comienza a tejer fantasías. El patrón hizo pactos con el supay. No había manera de justificar tanta riqueza en tan pocos años que no fuera por la vía sobrenatural. Veían elevarse del medio de la selva inculta edificios que luego acogerían colosales maquinarias traídas de Europa, y escuchaban música y risas de pomposas fiestas en casa de Hilleret con sus amigos en un suntuoso palacete próximo al ingenio. Veían los jardines con plantas desconocidas y aves exóticas en un lago construido por paisajistas extranjeros. Para la cultura popular, algo extremo estaba sucediendo. Hilleret tenía un pacto demoníaco, el cual le confería poder económico y político a cambio de la vida de un obrero por año o a demanda. El empresario debía heredar el legado en sus descendientes para que el familiar no feneciera. De no hacerlo, moriría de hambre y la fortuna se perdería, quedando la familia maldita. A veces sucedía algún accidente mortal en la fábrica y los obreros decían que el familiar se había cobrado su cuota. Si había más víctimas, decían que el bicho estaba muy hambriento.
el industrial Hileret falleció repentinamente a bordo en un barco rumbo a Europa y se lo veló a cajón cerrado con una fotografía. Obviamente esto alimentó el mito popular. Decían que Lucifer se había cobrado su deuda con la propia vida del amo. Poco después su familia pierde la fábrica y más tarde abandona Tucumán. En esos pueblos dormidos aún permanece viva la leyenda del familiar, donde algunos pobladores dicen oír las cadenas arrastrándose en la noche oscura y también ojos de fuego que deambulan sin rumbo buscando un alma perdida.